Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad, la mente cuántica. Hoy nos vamos volando cuánticamente hacia México, a este autor tan conocido, tan de este canal, que se llama Jacobo Grinberg, para revisar nuevos textos, para revisar de nuevo sus teorías acerca de la consciencia, el espacio, el tiempo, la teoría sintérgica y la realidad oculta de la mente. En este canal estamos explorando los misterios de la mente y de la consciencia, usando a muchos autores. Uno de ellos es Jacobo Grinberg, enigmático científico mexicano que investigó las conexiones entre el espacio, la percepción y lo que denominó su teoría sintérgica. En el vídeo de hoy vamos a profundizar en sus estudios sobre la organización sintérgica de la mente. Luego iremos a las neuronas en audiovídeos futuros y cómo la conciencia puede influir en la realidad y sus conexiones con el chamanismo y la espiritualidad de México. Jacobo Grinberg buscaba entender la esencia de la percepción y la relación entre nuestra conciencia y el espacio. Además, su desaparición en 1994 sigue siendo un misterio, fascinando a quienes exploran los límites de la ciencia y la espiritualidad. En el canal tenéis muchísimos audios y vídeos acerca de su trabajo. El podcast relativo a los psicólogos autóctonos, los chamanes de México, es literalmente fascinante. Os dejo en el canal, en la parte del texto, algunos enlaces, como el del último vídeo, la desaparición de Jacobo Grinberg, que se sabe, México y sus mundos chamánicos, que es el podcast, la teoría sintérgica y la resonancia mórfica de dos autores, Grinberg y Rupert Sheldrake, y algunos enlaces más de tantos y tantos audios que hay hechos en el canal. En este canal no solo exploro el trabajo de Grinberg, sino también temas como el chamanismo, las energías sutiles, el desarrollo de la percepción y la resonancia mórfica. Si te interesa descubrir estos campos magnéticos, la vibración mental, la meditación cuántica, no dudes en suscribirte, darle a la campanita y compartir. Dicho esto, en forma de introducción, nos vamos a ir directamente ya a ese trabajo magnífico de Jacobo Grinberg, que tiene que ver con la realidad oculta de la mente. Y vamos a empezar por la experiencia consciente, que es un atributo humano extraordinario y que no solamente su complejidad, sino que su sutileza hacen fascinante el análisis de cómo surge y cómo opera. Jacobo, en sus investigaciones, estudia la experiencia consciente desde unas bases energéticas fundamentales. Esto no quiere decir de ninguna manera que la experiencia y la consciencia se consideren en sí mismas fenómenos energéticos. Más bien implica que la aparición del fenómeno de la experiencia consciente se acompaña de ciertas operaciones que serán claramente desveladas. Sin embargo, se puede afirmar que la experiencia en general y la experiencia consciente son un contacto de una estructura energética particular con la información contenida en forma de patrones energéticos localizada en cualquier espacio. Experimentamos cuando somos capaces de ponernos en contacto, cuando nos transformamos en receptores. Puesto que las bases de la experiencia consciente son patrones energéticos, penetramos en el estudio de estos últimos tomando como referencia los descubrimientos y descripciones de varias disciplinas, particularmente la psicofisiología contemporánea. El cerebro es un universo lleno de estrellas que no difiere del macrocosmos más que en el tamaño y las características energéticas de sus elementos. A nivel de funcionamiento global, tanto el cerebro
como un cielo estrellado, crean campos energéticos resultantes de las interacciones entre sus elementos constitutivos. El campo neuronal, como lo explica Jacobo en su obra El cerebro consciente, como un todo, interactúa con la organización energética del espacio y de este contacto surgen la experiencia y la consciencia. La geometría específica de los patrones energéticos y sus características distintivas, tales como frecuencia y morfología, determinan el contenido de la experiencia, frecuencia y morfología. En la neurofisiología contemporánea existen innumerables muestras de morfologías energéticas registradas utilizando técnicas como la de los potenciales provocados o las de registro de la actividad EEG. Aunque estos registros han sido analizados en cuanto a su relación con una serie de variables asociadas al funcionamiento psicológico, nadie sabe a ciencia cierta cómo una morfología energética da lugar a un contenido de experiencia. Nadie mejor que J.W. Dunne ha logrado expresar lo que significa el concepto de experiencia. Por ello, desde un extracto de su libro, Un experimento con el tiempo, podemos escuchar lo siguiente. Vamos a suponer que usted, son palabras de Dunne, está entreteniendo a un visitante de un país en el cual los habitantes son todos ciegos y que usted intenta explicar a su huésped lo que quiere decir ver. Vamos a suponer también que ustedes dos tienen, afortunadamente, esto en común. Ambos son buenos conocedores del significado de todas las expresiones técnicas empleadas en las ciencias físicas. Usando esta base de mutuo entendimiento, usted intenta explicar su idea. Describe cómo, en esa pequeña cámara que llamamos ojo, ocurren cambios energéticos que se transmiten al interior del cerebro y provocando corrientes de energía nerviosa, y cómo cambios moleculares y atómicos en el cerebro le proporcionan al observador un registro del contorno del objeto distante. Todo esto podría ser perfectamente apreciado por el visitante. Ahora bien, el detalle que importa es el siguiente. Hay aquí un conocimiento cerca del cual el ciego no posee concepción previa. Es un conocimiento que él no puede, como usted, adquirir por sí mismo usando el proceso ordinario de experimentación personal. En sustitución, usted le ha ofrecido una descripción enmarcada en el lenguaje de la ciencia física. Este sustituto ha servido para transmitir el conocimiento en cuestión de usted a su huésped. Pero en el ver existe, por supuesto, mucho más que el mero registro de contorno. Existe, por ejemplo, el color. Por ello, usted continúa explicando que lo que denominamos rojo se asocia a ondas electromagnéticas de cierta longitud. El azul se asocia con ondas muy similares, solo que difieren ligeramente en este asunto de la longitud. Los órganos visuales están construidos de tal forma que reconocen y diferencian la longitud de onda y de esta manera envían información de las diferencias, que son finalmente registradas por diferentes correspondientes en campos físicos que ocurren en los centros cerebrales. Desde el punto de vista de su huésped, invidente, esta descripción también sería enteramente satisfactoria. Él entendería a la perfección cómo es que el cerebro físico es capaz de registrar diferencias en longitud de ondas. Más aún, si usted estuviese satisfecho con dejar el asunto de este punto, su huésped se despediría gratamente convencido de que el lenguaje de la física ha probado nuevamente estar a la altura de las circunstancias y que la descripción física que usted ha ofrecido lo ha equipado con el conocimiento de lo que, por ejemplo, la gente llama rojo, tan completo como lo que esta gente es capaz de ver. Pero esta suposición sería absurda, simplemente en relación con la existencia de una muy asombrosa característica del rojo. Su huésped no sabrá nada en absoluto. Y esta característica, probablemente la más asombrosa y ciertamente la más extraña de todas, es lo rojo en sí. Lo rojo en sí, ¿qué significa eso de lo rojo en sí? Sí, sin preocuparnos acerca de si el rojo o lo rojo en sí es una cosa
una cualidad, una ilusión o cualquier otra cosa, uno no puede dejar de un lado el hecho de que A es una característica de lo rojo de la que usted y cualquier otro vidente son conscientes, y B, que su visitante no podría tener ni siquiera la más remota idea que usted o cualquier otro experimentan algo parecido o que algo así pudiera ser experimentado. Si ahora usted prosigue con el intento de transmitir a su huésped el conocimiento del asunto del ver, hasta el mismo nivel en el que usted mismo ve, existiría otro paso que completar. Dándose cuenta de esto, usted recorrería mentalmente toda una lista de expresiones de la física y un instante de inspección sería suficiente para demostrarle que para transmitir a su huésped, el invidente, una descripción de lo rojo en sí, no existe una sola expresión que pueda tener el mínimo uso. Es decir, estamos en dos mundos. Uno del que ve, uno del que no ve. Le estás explicando al que no ve el rojo. ¿Qué es el rojo? El color rojo. ¿Qué es el color azul? Y para ello utilizas la ciencia. Por lo tanto, ya tenemos... Esto es como un mundo doblemente o infinito, es como un bucle. Primero, te podrías preguntar, esto Jacobo lo explica muchísimo más tarde en otros textos. Primero, ¿el rojo que yo veo es el rojo real? ¿Es un rojo producto de mis experiencias? Porque ya sabemos que nosotros vemos a través de nuestras experiencias. Uno. La aplicación del rojo como ciencia, cómo describir un rojo, nos puede valer tanto al que no ve como al que ve. Si ya has visto un rojo y luego eres ciego, tienes referencia. Si siempre has sido ciego, no tienes ninguna referencia. En el otro lugar, el que nunca ha visto el rojo recrea un rojo específico en base a lo que le has contado de la ciencia. Por lo tanto, proyecta una imagen en base también de sus experiencias. ¿Quién ha visto en realidad el rojo? Usted podría hablarle a esa persona de partículas y describir estas como oscilantes, giratorias, cíclicas, rebotantes en cualquier complejísima danza que usted pudiera imaginarse. Pero en todo ello no habría nada que permita introducir la noción de lo rojo en sí. Usted podría hablar de ondas grandes, ondas pequeñas, ondas largas, ondas cortas, pero la idea de lo rojo en sí no puede nacer de ellas. Usted podría remitirse a la física vieja y discutir acerca de las fuerzas, atracciones y repulsiones magnéticas, eléctricas y gravitatorias. O usted podría penetrar en la nueva física cuántica y discutir espacios no euclidianos y coordenadas gaussianas. Y podría continuar en las mismas cuestiones hasta el más complejo y completo cansancio. Y mientras, el hombre ciego continuaría sonriendo apreciativamente. Pero es obvio que al final de todo, él no tendría un índice mejor de lo que, como diría Ward, usted experimenta en forma inmediata cuando ve una amapola de campo, que él tenía al iniciar la explicación. La descripción física no es capaz de proveer la información que la experiencia es capaz de proporcionar. Por eso os he explicado esos mundos y posibilidades de quién ve el rojo en realidad. Ahora bien, lo rojo en sí no será una cosa, pero ciertamente es un hecho. Vea a su alrededor. Es uno de los más constantes hechos de la existencia. Se encuentra donde quiera retándolo, demandándolo, pidiendo ser tomado en cuenta, y el lenguaje de la física no se adapta en su fundamento para la labor de descubrir ese hecho. Es obvio que al denominar a lo rojo en sí una ilusión no ayudaría al físico, porque ¿cómo podría la física describir o tomar en consideración la entrada de elemento de lo rojo en sí en esta ilusión? El universo de la física describe un universo sin color, y en ese universo todos los sucesos cerebrales, incluyendo ilusiones, son cosas sin color. Es la introducción del color dentro del asunto, ya sea como ilusión o bajo cualquier otra denominación, lo que requiere ser explicado. Y así nos vamos a saltar ahora
en un salto mini cuántico después de esta explicación del que ve, el que no ve y del rojo. Como decía, vamos a irnos a la organización sintérgica. Es importante que mantengáis en vuestra cabecita una figura cónica. Una figura cónica es como un gorro de capirote, como el cucurucho de un helado. Todas las ciencias son, en última instancia, un análisis de la actividad perceptual. Cuando un físico habla acerca de las leyes de la reflexión o refracción, cuando un astrónomo menciona la distancia a la que se encuentra una estrella y la composición química de su superficie, cuando un experto en partículas elementales habla acerca de su velocidad, sus interacciones y transformaciones de energía, cuando todos ellos discuten los conceptos que manejan, parten y desembocan en el mundo sensorial. Este hecho no invalida los descubrimientos científicos ni pone en tela de juicio su validez objetiva. Ya sabemos que el mundo perceptual es en sí mismo un modelo objetivo de los principios básicos que rigen el funcionamiento del universo, un modelo de su estructura y funciones. Es precisamente esta conclusión la que también validará nuestra discusión acerca de la organización sintérgica. Tal y como Jacobo mencionó en el cerebro consciente, la mejor forma de conocer la sintergia es partiendo de un análisis fenomenológico del proceso perceptual, de la percepción. Sin embargo, para que este análisis sea verdaderamente trascendente, debe proyectarse en abstracción creciente. Es decir, vamos a empezar a trabajar en lo abstracto, crecientemente, cada vez más. Un ejemplo claro de lo anterior, fundamento importante de la consideración de la sintergia, es el hecho de que no vemos objetos, sino el espacio en el cual está contenida información energética acerca de los mismos. No vemos objetos, sino la información energética acerca de los mismos. Fijaros. Eso es importantísimo porque ¿qué tipo de información energética entonces vemos? ¿Será la que nosotros estamos emitiendo en base a nuestras experiencias, a nuestros recuerdos, a nuestras percepciones? Llama la atención el que a partir de ese espacio, apenas de un tamaño casi microscópico, seamos capaces de crear un mundo que parece proyectarse al exterior de nuestro cuerpo. La verdadera mística, el misterio real, es esta operación que transforma una diminuta porción del espacio en luces, en colores, en formas y objetos que podemos denominar experiencia. Cuando vemos espacio. Y esto es fundamental que lo entendamos. Cuando vemos espacio. Vemos espacio que nunca alcanza una dimensión mayor de nuestra retina, que nuestra retina. Coloquémonos donde nos coloquemos, siempre transformamos una porción de espacio en perceptos. La organización sintérgica del espacio es precisamente la distribución, las características y la estructura de la información contenida en cada una de las porciones del espacio. Es posible estudiar esta distribución partiendo de un análisis perceptual de la percepción. Si bien es cierto que cuando vemos un objeto nos vemos a nosotros mismos, que cuando oímos un sonido nos escuchamos a nosotros mismos como creadores y transformadores energéticos, no es menos cierto que al observarnos como reflejo del mundo perceptual somos capaces de conocer las características propias de lo que observaríamos sin nuestra participación. En otras palabras, aceptamos ser los creadores fenomenológicos del universo. Aceptamos ser los creadores fenomenológicos del universo. Nosotros creamos los fenómenos. Y al mismo tiempo, los conocedores de ese universo en sí mismo. Existen por lo menos 4 características u operaciones que definen una organización sintérgica. Estas 4 características se relacionan con la disposición y organización de lo que Jacobo ha denominado quantums mínimos de espacio. Quantums mínimos de espacio.
Un quantum mínimo de espacio es siempre una dimensión relativa y se define como la mínima porción de espacio capaz de contener una máxima cantidad de información. La primera característica de la organización sintérgica del espacio es que las dimensiones de los quantum mínimos de espacio decrecen con un aumento de distancia con respecto a la materia. Es decir, a más lejos, menos información. Repito, la primera característica, es importante que quede esto claro, de la organización sintérgica del espacio es que las dimensiones de los quantums mínimos de espacio decrecen con un aumento de la distancia con respecto a la materia. Así, una mesa está contenida en un quantum mínimo de espacio menor mientras más lejano esté el quantum mínimo de la mesa. Un espacio de mayor sintergia es aquel en el que las dimensiones del quantum mínimo de espacio son menores. En realidad, la única diferencia entre el espacio y la materia es que esta última tiene una organización sintérgica menos poderosa que el espacio. El espacio y la materia son un continuo sintérgico, al igual que el tiempo y la gravedad lo son. Es decir, están interrelacionados. La segunda característica de la organización sintérgica es la duplicidad o redundancia de la información contenida en poblaciones de quantum minimum de espacio. Un espacio de alta sintergia es aquel en el que la redundancia del quantum mínimo de espacio es mayor. Un buen ejemplo del anterior es el siguiente. Si un cielo estrellado es visto a través de un pequeño orificio, es posible mover de posición este último sin que se pueda diferenciar una imagen de la otra. Puesto que lo que contiene toda la información de las estrellas es el espacio del orificio, es posible afirmar que la misma información está contenida en las diferentes localizaciones. En cambio, viajar en un automóvil y ver la orilla del camino en forma borrosa implica que los quantum mínimo de espacio que contienen información acerca de los objetos cercanos al paso del automóvil no están duplicados. Mientras más alejado se encuentra un punto de referencia de la materia, habrá mayor redundancia de quantum mínimos de espacio y por tanto mayor sintergia. La tercera característica de la organización sintérgica del espacio se relaciona con la cantidad de información contenida en cada quantum mínimo. Obviamente esta cantidad de información se relaciona con las dimensiones de los quantum. Un quantum mínimo de espacio localizado en una porción de alta sintergia contiene mayor información que la que contiene un quantum mínimo de espacio localizado en una porción de baja sintergia. La cuarta característica es similar a la anterior, pero relativa al tiempo y no a la cantidad de información. En un quantum mínimo de espacio localizado en un espacio de alta sintergia existe una mayor concentración de tiempo que en su contraparte de baja sintergia. El cielo estrellado contenido en el espacio del orificio es un quantum mínimo de espacio que contiene mayores tiempos que un quantum mínimo localizado en el interior de un cuerpo material. Por poneros un ejemplo, porque a veces es un poquito complicado. Si yo hago con un papel un cono, ¿ok? El agujerito para mirar, el cono se va abriendo y miro el cielo. La información contenida que está perimetrada por el cono es brutal porque estoy mirando hacia el cielo, las galaxias, todo. Si yo hago eso y me pongo a mirar un vaso, la cantidad de información es mucho menor. Si a eso le añadimos, como ha puesto el ejemplo anterior, el movimiento o estar fijos, es decir, yo estoy de pie mirando al cielo y miro al cielo. Y ahora muevo el cono a la derecha. Sigo viendo mucho cielo. Si yo estoy en movimiento, en un coche, por ejemplo, mirando un objeto, la información es menor. No sé si queda claro. He tratado de explicarlo de una manera súper sencilla. Es necesario recordar aquí
nuestra consideración acerca de la direccionalidad asociada con puntos de referencia. Siempre que se hable acerca de los quantum mínimo de espacio, contenedores de tiempo en mayor medida que otros, es necesario definir el punto de referencia utilizado en su determinación. Punto de referencia. ¿Qué punto estás utilizando? ¿Un punto de referencia? ¿Cuál es? Esto es así porque un quantum mínimo de espacio localizado cerca de un objeto material contiene el objeto material en una dimensión de espacio muy grande. Al mismo tiempo, y desde otro punto de referencia, el mismo quantum mínimo de espacio contiene quantums dimensionales más pequeños, acerca de objetos localizados en otra dirección. De esta forma, la organización sintérgica es compuesta en superposición y aunada al factor de redundancia discutido antes en el factor de multiplicidad. La organización sintérgica es, pues, muy compleja. Es como capas. Su característica fundamental es la convergencia, concentración o inclusión de información en diminutos quantums mínimos de espacio, que contienen información de dimensiones mayores del espacio. Es compleja, es concentrada, es convergente. Y en porciones contiene muchísima información en porciones pequeñas. Así, el espacio tiene una organización cónica convergente y los elementos de esta organización constituyen la disposición sintérgica. En el cerebro consciente, tal organización se comparó, es un libro de Jacobo, con la disposición de circuitos neuronales de convergencia, notándose que ambos, el espacio y el cerebro, tienen una organización enteramente similar. Esta similitud nos permitiría llegar a la conclusión, muy importante, acerca de las bases físicas de la experiencia. De hecho, y como veremos en siguientes audiovídeos, después, la misma organización y reglas de operación coexisten en diferentes niveles de realidad. La consideración acerca de la organización convergente del espacio es tan importante para entender la sintergia y el resto del libro que vale la pena explicarla con toda claridad. Para ello, Jacobo se vale del ejemplo del cielo estrellado visto a través de un pequeño orificio hecho en un papel, la forma cónica que os he explicado antes. Cuando alguien ve un cielo estrellado a través del orificio de Marras, lo que realmente ve es el orificio, o mejor, la información contenida en el espacio del orificio. Por ejemplo, si ese cartuchito que te has hecho, ese conito, mide 10 centímetros, tú ves la información contenida mirando el espacio de 10 centímetros. Eso es así porque no vemos las estrellas en forma directa, sino más bien lo que de ellas llega como algoritmo informacional, ondas electromagnéticas organizadas al espacio del orificio. Supongamos que la dimensión del orificio es de 1 milímetro cuadrado. Si el cielo estrellado tiene una dimensión de miles de billones de años luz y toda la información contenida en tal espacio está concentrada en 1 milímetro cuadrado, es inescapable la conclusión de que de alguna forma existe una convergencia colosal de información. Esta convergencia describe la concentración informacional dada por una transformación. En la misma forma que un cono, por un lado, tiene una dimensión mayor que la dimensión de su extremo distante. Así, la dimensión del espacio de las estrellas y la dimensión diminuta del orificio a través del cual son observables forman una especie de estructura cónica convergente. Es precisamente a esta concentración de una dimensión colosal en una dimensión diminuta a lo que se llama organización convergente del espacio. Dimensión, aquí tiene dos sentidos entrelazados. Por un lado se refiere al tamaño y por otro a la información, ¿no? Voy a parar aquí para luego, en los próximos capítulos, irnos a esto mismo, pero desde el punto de vista neuronal. Resumiendo,
ese cono en el que miramos a través de un agujerito que se va haciendo más grande, una hiperconcentración, la concentración de información que tenemos en base a 1 milímetro, 10 centímetros, lo que sea. Forma cónica. Es importante esto, es una forma cónica. La cantidad de información que podemos recibir y recibimos vibracionalmente, y el cuestionamiento, la pregunta acerca de lo que he contado antes, acerca de la ceguera y no ceguera. ¿Cómo ve un ciego el rojo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se lo explicas? ¿Cuál es el rojo que tú ves? ¿Y cuál es el rojo que él ve? ¿Cuál sería el rojo que tú verías si lo hubieses visto antes y después te hubieses quedado ciego? ¿Y cuál es el rojo de alguien que nunca ha visto el rojo? Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Mañana un poquitito más. Cuidaros mucho. Chao.